Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado ya al segmento Profundizando la Biblia, cada noche con un tema diferente, con raíces hebreas, y también ahí le traemos lo que es usos y costumbres de las tierras judías. Así es que vamos a estar tratando un tema bien interesante titulado La ofrenda de Caín y la de Abel. La ofrenda de Caín y la de Abel es el título del estudio de hoy aquí en su segmento Profundizando la Biblia. Así es que vamos a tratar este tema bien interesante en el día de hoy. Y vamos a empezar diciéndole que hay una palabra que es muy conocida para nosotros los creyentes y que la usamos mucho, y es la palabra evangelio. Pero si le preguntamos a cualquier persona qué es creyente, qué significa, o mejor dicho, qué es el evangelio, encontraremos una variedad de respuestas. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio, mis amados, viene de la palabra griega evangelizomai, que es la unión de dos palabras, evangelizo, que significa buenas nuevas, y la palabra somai, que significa llevar. Por lo tanto, el evangelio significa llevar las buenas nuevas bíblicamente hablando. Lo que es el evangelio o la buena nueva lo encontramos en el siguiente pasaje. Ahora, mis amados hermanos, quiero recordarles que el evangelio que le predicamos, es el mismo que recibimos, en el cual se mantiene firme. Porque ante todo, mis amados, le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, como dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 1, verso 3 y verso 4, ahí hablándole Pablo a los corintios. En nuestras propias palabras, mis amados, podemos decir entonces que las buenas nuevas son que el Mesías murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitado. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta: ¿desde cuándo se anunció estas buenas nuevas? Muchos responderán: desde que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio. Pero vemos, mis amados hermanos, que dicen que las sagradas escrituras, en efecto, mis amados, las escrituras, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio de Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, como lo dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, en el verso 8. A ellos, los profetas, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas, ahora le han anunciado lo que le predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 12. Entonces, mis amados, según estos pasajes, el evangelio fue predicado desde Abraham hasta los profetas, pero incluso los ángeles ya sabían de él. Esto quiere decir que el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación del pecado del hombre, tiene que haber sido predicado desde antes de Abraham. En el artículo El Mesías hijo de Pérez, que yo le di hace unos días, traté este tema también, estuve hablando, no sé cuántos pudieron escucharlo. Compartí con ustedes lo que se conoce como el protoevangelio, que es el pasaje de Génesis capítulo 3 en el verso 15, donde Dios dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el evangelio fue predicado desde el principio, es decir, desde Adán? Un pasaje interesante, mis amados, y a considerar sería este siguiente que le voy a tratar ahora. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y para su mujer, y lo vistió, dice en Génesis capítulo 3, específicamente en el verso 21. Entonces, este pasaje, mis amados, nos muestra que un animal murió para dar su piel, para cubrir la vergüenza que ellos sentían. Por esa causa del pecado, ellos sentían una gran vergüenza por la desobediencia, aunque no podemos estar seguros, mis amados, desde este pasaje, la idea de la expiación por el pecado que haya sido revelada a Adán y a Eva,
El siguiente pasaje que vamos a estudiar, sin lugar a duda, nos dejará con mucho por qué pensar, mis amados. Por ejemplo, en tiempo después de Caín, presentó el Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, como dice en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 4, en el verso 3 hasta el verso 5. Entonces, mis amados, este pasaje siempre ha sido de mucha intriga, porque el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín. Después de todo, Caín se dedicaba al cultivo de la tierra y el fruto de su trabajo, mis amados, es lo que él le había traído de ofrenda, mis amados, al Señor. Entonces, pues en el hebreo nos deja ver más claramente y entender la situación. Vamos a ver, en lo primero que debemos notar, mis amados, es el tipo de ofrenda que ellos trajeron al Señor. En el hebreo usa la palabra minja. Esta palabra puede significar regalo o ofrenda o homenaje. Es interesante, mis amados, notar que este tipo de ofrenda no necesariamente es una ofrenda de sangre, es decir, un sacrificio, ya que se usa esta palabra, mis amados, para una ofrenda de grano. Ahora, la idea de esta ofrenda es una ofrenda para traer un descanso, una relación, ya que la palabra minja contiene la letra de la raíz verbal XWN, de donde proviene el nombre Noé, que significa descanso. Amén. Podemos ver esto en Génesis capítulo 5, en el verso 28 y el verso 29. Por ejemplo, cuando Jacob decide mandarle, mis amados, el regalo a Esaú, antes de su encuentro que iba a tener con él, en el hebreo usa la palabra minja para regalo, en Génesis capítulo 33, en el verso 18. El otro ejemplo que podemos encontrar, que podemos ver, el regalo que era enviado para apacentar la relación, es cuando vemos que Israel, Jacob, manda regalos para José en Egipto, porque él había acusado a sus hermanos de ser espías. Allí también el hebreo usa la palabra minja para regalos, en Génesis capítulo 43, específicamente en el verso 11. Entonces, mis amados, en el libro de Levíticos vemos que cuando se habla de la ofrenda minja, que era una ofrenda presentada por el fuego de aroma del grato, nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que era una ofrenda presentada por el fuego de un aroma grato al Señor, que incluso nos damos cuenta, mis amados, que era compartida con Aarón y sus hijos, y eran llamadas Kodesh, cereal. O podemos darnos cuenta, mis amados, que ellos le llamaban Kodesh, Kadashim, sumamente sagrada. A pesar de que la ofrenda minja de cereal era presentada por la mañana, estaba asociada a la ofrenda del sacrificio por la tarde. Cuando el pueblo se reunía, mis amados, nos damos cuenta que de allí viene la tradición judía, que le pusieron ellos, o le pusieran por nombre, la oración que se hace por la tarde en la sinagoga, oración minja, como la oración por la tarde. De hecho, en la tradición se dice que a la hora de la oración minja es muy apropiada para confesar los pecados, tal como lo hiciera el mismo Esdras en el libro de Esdras capítulo 9, en el verso 5. Esta oración, mis amados, era llevada a cabo mientras se hacía la ofrenda por la tarde, juntamente con la ofrenda del cereal y con la ofrenda del incienso, y era hecha nada más y nada menos que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Nada más y nada menos, mis amados, que a la hora que murió Yeshua el Mesías, a la hora que murió Jesús en la cruz, como nos lo revela Mateo capítulo 27, en el verso 46. Entonces, mis amados, seguidamente vemos que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. En el hebreo encontramos, mis amados, al Señor que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En el hebreo usa la palabra Yisha para miró, para decirnos aquí traducido de miró con agrado,
Yisha, miró con agrado. ¿Qué significa esta palabra? Dirá usted. Pues esta palabra contiene la letra de la raíz verbal BI, que significa salvación. ¿De dónde proviene el nombre? Nos damos cuenta aquí que de donde proviene el nombre de Yeshua, de Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Y por qué su ofrenda se convirtió en su salvación? Usted se ha preguntado seguramente alguna vez esta pregunta, siempre se la ha hecho mucha gente. Sin lugar a duda, mis amados, el Evangelio le fue predicado a Adán y a Eva, que a su vez se lo transmitieron a sus descendientes y así sucesivamente. Por eso lo primero que vemos a Noé después del diluvio es traer una ofrenda al Señor, y por eso es que siempre vemos, mis amados hermanos, que las Escrituras nos dicen, antes que fuera dada la Torá, que Abraham, Isaac y Jacob ofrecían sacrificio al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que por ellos entendieron que esa era la forma de hacer la paz con Dios. El evangelio que Abraham vio, y nos damos cuenta que este evangelio que Abraham vio se alegró. Por eso las Escrituras dicen que Yeshua, el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, como lo revela Apocalipsis capítulo 13 en el verso 8. Entonces mire la importancia que tiene la ofrenda. La ofrenda hace que usted tenga paz con Dios, porque todos esos grandes hombres de Dios, cuando pasaba una situación, cuando venía un juicio, cuando pasaba cualquier situación buena o mala, le traían una ofrenda al Señor. Usted se da cuenta con Jacob, se da cuenta con Abraham, se da cuenta con todos esos grandes hombres y profetas de Dios, que luego venían con una ofrenda de paz, una ofrenda de reconciliación, una ofrenda de humillación, una ofrenda de reconocimiento a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Padre Yahweh, nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados, hemos tratado en el día de hoy el interesantísimo estudio, la ofrenda de Caín y la de Abel, aquí en su segmento Profundizando la Biblia. Bendiciones y gracias por estar con nosotros.